Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo de suma de vectores por componentes rectangulares. Nos piden sumar el vector 1 que tiene una magnitud de 500 newtons y está en dirección con un ángulo de 40 grados al noreste, y un vector 2 de 600 newtons con dirección en 45 grados al noroeste. Lo primero que vamos a hacer es trazar las componentes de los vectores v1 y el vector v2. Para ello recuerda que trazamos una línea paralela al eje Y hasta que intersecte con el eje X, y una línea paralela al eje X hasta que intersecte con el eje Y, y podemos dibujar los vectores de las componentes rectangulares. Este será el vector v1x y este será el vector v1y. El vector v1y lo vamos a pasar para acá para que no nos estorbe en los dibujos de los siguientes vectores. Bueno, de igual manera vamos a hacer lo mismo para el vector v2. Trazamos una línea paralela al eje X hasta que intersecte con el eje Y, y una línea paralela al eje Y hasta que intersecte con el eje X. Podemos dibujar entonces las componentes rectangulares del vector v2, y esta será v2x, ¿sí?, que se dirige hacia el eje X negativo, y v2y, que se dirige hacia el eje Y positivo porque va hacia arriba. Una vez dibujadas las componentes rectangulares, vamos a calcular el valor de estas componentes, ¿sí?, tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a recordar las fórmulas que vimos en el video pasado, que te vamos a dejar por aquí para que le des una revisada. Bueno, para cualquier componente de un vector en el eje X, multiplicamos la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿sí? Y para un vector en el eje Y lo calculamos como el producto del vector por el seno del ángulo. Recuerda que los ángulos siempre deben de tocar al eje de las X. Bien, vamos a analizar para el eje X cuántos vectores están presentes. Están presentes dos: v1x, que va a la derecha y por lo tanto será positivo, y v2x, que se dirige a la izquierda y por lo tanto será negativo, ¿sí? Entonces vamos a escribir las fórmulas de las componentes. v1x será igual al vector v1 por el coseno del ángulo, o sea que v1 tiene una magnitud de 500 newtons por el coseno de 40, porque es el ángulo de inclinación de este vector. Vamos a realizar el cálculo. Y bueno, nos vamos a ayudar con la calculadora. Ponemos 500 por el coseno de 40. Y esto nos da un resultado de 383.0222. Lo vamos a anotar. 383.0222 newtons. Y de igual manera para el vector v2x, que se dirige a la izquierda y por lo tanto será negativo. Multiplicamos el valor del vector v2 por el coseno del ángulo, o sea 600 por el coseno de 45, y lo ponemos negativo, ¿verdad? Entonces multiplicamos 600 por el coseno de 45 y nos da un resultado de 424.264. Y recuerda que será negativo porque este vector se dirige hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y, ¿sí? ¿Cuántos vectores intervienen en el eje Y? Pues solamente son dos, ¿sí? v1y y v2y, y ambos van hacia arriba, entonces serán positivos. Vamos a colocar la fórmula: v1y será igual al valor del vector v1 por el seno del ángulo, o sea 500 por el seno de 40. Vamos a realizar el cálculo. Tenemos entonces 500 por el seno de 40, ¿sí?, y nos da un resultado de 321.3938. Lo vamos a anotar aquí, 321.3938. Y de igual manera para el vector v2y, que también será positivo, ¿sí?, porque ambos vectores se dirigen hacia arriba. Si alguno de ellos se dirigiera hacia abajo, entonces sería negativo para el eje Y. Bueno, v2y va a ser igual al vector v2 por el seno del ángulo, y sustituyendo nos queda 600 por el seno de 45. Realizamos el cálculo, ¿sí? Entonces ponemos 600
por el seno de 45. Y nos da un resultado de 424.264. ¿Verdad? Entonces lo anotamos y continuamos. Vamos ahora a realizar la sumatoria de las componentes rectangulares, tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, la suma de esto y la suma de esto. Para el eje X vamos a sumar, aquí recuerda esta fórmula que se adapta al número de vectores que estén presentes sobre el eje X, en este caso nada más serían 2, pero recuerda que pueden haber más. Pero bueno, para este caso la sumatoria de vectores en el eje X será Vx1, ¿sí? Porque va a la derecha, menos V2X porque va a la izquierda. De modo que nos queda estos dos resultados, vamos a sumarlos algebraicamente, 383.022 menos 424.264. Vamos a realizar la operación 383.022 otro 2, ¿sí? Menos 424.264. Esto nos da un resultado de menos 41.2418 y lo anotamos como sumatoria de vectores en el eje X. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y, ¿sí? Recuerda que la sumatoria de vectores en el eje Y será igual a Vy1, Vy2, Vy3, Vyn, de acuerdo al número de vectores que existan sobre el eje Y, que en este caso nada más serán 2. Entonces vamos a sumar 321.3938 más 424.264. Recuerda que ambos son positivos porque se dirigen hacia arriba. Realizamos la operación 321.3938 más 424.264. Esto nos da un resultado de 745.6578 y lo anotamos como V sumatoria de vectores en el eje Y. Muy bien, vamos a anotar estos dos valores por aquí, ¿sí? Y vamos a continuar con el ejercicio. Muy bien, entonces tenemos ya anotado la sumatoria de vectores en X y la sumatoria de vectores en Y. Vamos a dibujar los vectores sumatoria de Vx y sumatoria de Vy. Como sumatoria de Vx es negativo, eso quiere decir que se dirige hacia la izquierda, y sumatoria de vectores en el eje Y es positivo, se dirigirá hacia arriba. Entonces, como vimos en el video anterior, el vector resultante estará sobre el segundo cuadrante, es decir, el vector resultante quedará dibujado aquí. Vamos a calcular el módulo o magnitud del vector resultante con la fórmula vector resultante será igual a raíz de sumatoria de vectores en y al cuadrado más sumatoria de vectores en x al cuadrado. Sustituyendo, recuerda que estos valores ya los pusimos por acá. Este corresponde a sumatoria de vx y este corresponde a sumatoria de vectores en el eje y. Vamos a sustituir, entonces nos queda como raíz de menos 41.241 newtons al cuadrado más paréntesis 745.657 newtons al cuadrado, y recuerda que a todo esto le sacamos raíz. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos raíz paréntesis menos 41.241 cierro paréntesis al cuadrado más, abro otro paréntesis, 745.657, cierro el paréntesis y le pongo un cuadrado. El resultado nos da de 746.796. Este será el valor del vector resultante, ¿sí? Entonces vamos por último a calcular el ángulo de dirección de este vector resultante. Recuerda que para hallar el ángulo lo calculamos con arco tangente de la sumatoria de vectores en y entre la sumatoria de vectores en x. Sustituyendo nos queda arco tangente
sumatoria de vectores en Y, que corresponde a 745.657, que va en la parte del numerador, dividido entre sumatoria de vectores en X, que corresponde a menos 41.241. Entonces vamos a poner Shift y luego tangente para que nos salga la opción arco tangente. ¿Sí? Ponemos 745.657 dividido entre menos 41.241 y nos da un resultado de menos 86.83 grados. Y como nos dio negativo, eso quiere decir que va en sentido de las manecillas del reloj. Si nos da positivo, eso quiere decir que va de aquí para acá. Bueno, y vamos a quitar estos dos vectores para poder dibujar al vector resultante, ¿sí? Que más o menos estaría por aquí, con un módulo o magnitud de 746.796 newtons y un ángulo de 86.83 grados. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbela en la caja de comentarios o en nuestra página de Facebook o en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes escribir tus dudas y preguntas en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa y en Instagram como Fisiquimate_prepa. No olvides suscribirte al canal y ver los videos recomendados. ¡Saludos!